Bienvenidos a una edición más de su programa radial Esquirlas del Espíritu Santo a través de la 1130 AM. Este es su hermano y amigo Juan Francisco, acompañando al pastor de la Primera Iglesia Cristiana en San Antonio, Joan Mora. Ubicados en el 1501 de la calle Guadalupe, nuestro teléfono es el 210-913-1007. Le recordamos que nuestros servicios se llevan a cabo los días martes a las 7 de la noche, donde tenemos un tiempo de oración colectiva y seguimiento de enseñanzas. Y también el día domingo comenzando a las 9 de la mañana con un discipulado práctico para matrimonios. 10 de la mañana comenzamos con nuestra escuela dominical y a las 11 de la mañana damos inicio a nuestro servicio de adoración. ¿Tienes la actitud correcta para resolver tu problema? ¿Estás enfocado en la solución correcta para enfrentar y vencer este problema? ¿Sabes realmente cuál es tu problema? Hola, les saluda el pastor Joan Mora y hoy vamos a aprender a cómo crecer en medio de los problemas. No es menos cierto que en esta vida todo ser humano va a enfrentar problemas. En las diferentes etapas de la vida, algunos salen vencedores y otros perdedores. Y para salir vencedor tenemos que saber qué es lo que Dios nos quiere decir en medio de los problemas. La palabra de Dios nos enseña a crecer en medio de los problemas y ver incluso el amor de Dios en medio de ellos. Tenemos que tener la disposición correcta, la actitud correcta para identificar cuál es el problema y su causa. En esta serie de 2 secciones, vamos a ver 2 casos de la vida real y por medio de los cuales Dios nos habla a todos y nos enseña a crecer espiritualmente. En los 2 casos, las personas tenían problemas similares, pero uno resolvió por completo sus problemas y el otro no. Seguiremos con el segundo caso el fin de semana que viene. Para el primer caso, vamos al Evangelio de Juan en el capítulo 5, del verso 1 al 15. La palabra de Dios dice así: Después de estas cosas, había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En esto yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿Quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado: es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Él les respondió: el que me sanó, él mismo me dijo: toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron: ¿quién es el que te dijo: toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló Jesús en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Vemos aquí en este pasaje una historia bien interesante. Juan nos cuenta acerca de un estanque llamado Betesda. Algunos manuscritos lo traducen como casa de misericordia. Era un estanque que tenía 5 puertas, lo cual permitía que entraran y salieran una gran cantidad de personas al mismo tiempo. Dice la Biblia que había una multitud de enfermos reunidos allí.
Este estanque se encontraba en la parte norte de la ciudad de Jerusalén, y de vez en cuando venía un ángel que movía las aguas, y el primer enfermo que entrara al agua quedaba sano. Podemos ver que Juan también nos habla de un hombre que estaba enfermo hacía 38 años. Es muy interesante que el apóstol nos da este detalle de que el hombre hacía 38 años que estaba enfermo. Si usted se pone en su lugar, 38 años es una vida entera, una vida llena de problemas. Y quizás el hombre ya se había enfocado en su propio problema de tal manera que había perdido toda esperanza y toda fe. Vemos que uno de los tantos problemas que este hombre tenía era que estaba paralítico, y Jesús, viéndolo, le pregunta en el verso 6, ¿quieres ser sano? Una pregunta sencilla de solamente 3 palabras. Pero para nuestra sorpresa, ¿qué es lo que el hombre le responde? En el verso 7 le responde que no tenía a nadie que se ocupara de meterlo en el estanque, y entonces otro venía y le daba la delantera. Más bien, este hombre le hace una historia de su dolencia, desgracia e incapacidad. ¿Qué respuesta más equivocada? En la respuesta de este hombre vemos que, primero, no respondió la pregunta de Jesús de si quería ser sano. Si este hombre realmente hubiera reconocido al Señor Jesús como el Mesías prometido, quizás hubiera dado la respuesta correcta. La respuesta correcta era muy simple. Solo había que responder, sí, yo quiero. Pero además tenía la oportunidad de que le fueran perdonados sus pecados por Jesús. Así nos pasa a nosotros muchas veces. Nos enfocamos tanto en los problemas que tenemos que nos olvidamos de las bendiciones de Dios y de Dios mismo. Y estas bendiciones ni las disfrutamos. O también, como suele suceder, nos ocupamos más en justificarnos a nosotros mismos y no reconocemos que tenemos que resolver nuestros propios problemas junto con Dios. O comenzamos a culpar a otros de los problemas que tenemos. Hoy en día usted escucha decir, ¡ay, no! A mi hijo, pobrecito, ese policía abusador, le puso una multa y lo metió en la cárcel. Cuando en realidad lo que deberíamos de decir es, ¡ay, qué bueno ese policía! Porque mi hijo andaba conduciendo a alta velocidad en el carro de su padre sin licencia y borracho. Quizás ese policía le salvó la vida a su hijo o a la de alguien más. Esto le servirá de lección a ese muchacho para que no lo vuelva a hacer. Esa es la respuesta correcta. Miren lo que dice el verso 6. Cuando Jesús lo vio acostado, le preguntó, ¿quieres ser sano? A una pregunta como esta, no tenemos que estar justificando nuestra condición y estarle echando la culpa a nadie de nuestros problemas. Si tienes al Creador del universo frente a ti, míralo a Él y respóndele a Él. En su misericordia, el Señor Jesús le dice, toma tu lecho y anda. ¿Y qué pasó? Pues gloria a Dios, el problema de la enfermedad de aquel hombre estaba resuelto, aún sin haber creído en Jesús como su Salvador. Y digo esto porque si usted continúa leyendo, podrá ver que cuando los judíos lo interrogan y le preguntan por qué estaba violando la ley, este hombre vuelve a dar otra respuesta incorrecta. Culpa a Jesús de que él era el que le había dicho que cargara su lecho, y de una manera mal agradecida comienza a justificarse de por qué estaba violando la ley del día de reposo, la cual le prohibía hacer cualquier trabajo pesado a los judíos. Quizás esta respuesta incorrecta estuvo motivada para no meterse en problemas, porque ahora que estaba sano podía insertarse en la sociedad. Lamentablemente hay personas así que prefieren agradar a la sociedad y a sus amigos antes que agradar a Jesús. Un ejemplo son las personas que no le dicen a sus amigos que son cristianos para que no se rían de ellos o comiencen a hacer burla de ellos. Y comienzan a vivir lo que irónicamente se le llama cristiano a la secreta. Seguimos adelante viendo los problemas de este hombre y vemos que se encuentra nuevamente con Jesús. Y cuando le conoce, ¿qué es lo que hace? Va y delata a Jesús con los judíos. Quizás diciendo, voy a tener buenas relaciones con los judíos enseñándole quién es Jesús. Y yo me podré librar de este problema. Otro error. Si usted se fija, este hombre no era un hombre íntegro y honrado.
Pues en el verso 14 Jesús le dice, mira, ya has sido sanado, no peques más para que no te venga algo peor. Al final, el objetivo que Jesús andaba buscando no era solo la sanidad de este hombre, sino lo más importante, su salvación. Y aquí es donde vemos la raíz del problema de este hombre. No era la enfermedad el principal problema, sino que era su vida espiritual. No era la sanidad lo más importante que este hombre necesitaba, sino que necesitaba acercarse a Dios y cambiar su manera de pensar y comenzar a vivir para Dios. Jesús le dio esta oportunidad y este hombre la desaprovechó. Ahora, la pregunta para ti es, ¿realmente sabes cuál es la raíz de tu problema? Si tienes una mala actitud y siempre te justificas y le echas la culpa de lo que te pasa a los demás, te digo hoy que tu problema es que debes volverte a Dios y reconocer que somos pecadores y comenzar a hacer lo que Dios nos dice en su palabra. Jesús nos dice en Mateo 7:3, mira la viga que tienes en tu ojo y no estés mirando la paja del ojo de tu hermano. Cuando vengan las situaciones difíciles en la vida, la solución no es alejarnos del problema o comenzar a justificarnos o a comenzar a culpar a otros. O que es muy duro y decir que no podemos, o decir que mis padres fueron así y que por culpa de mis padres y que mira que yo nací así. No, esa no es la manera de resolverlo ni la actitud. ¿Cuántas personas hoy en día, incluso cristianos, no han podido alcanzar las bendiciones que Dios tiene para ellos por no hacer caso de la Biblia y obedecer lo que Dios le dice en su palabra? En vez de esto, se comienzan a justificar, reconociendo que nosotros somos los que tenemos los problemas y que tenemos debilidades y tenemos que estar dispuestos a recibir lo que Dios quiere para nosotros y lo que realmente necesitamos y no lo que queremos, entonces nuestra vida cambiará. Esto me hace recordar que hace poco recibí una carta de una doctora amiga mía y ella me compartía los consejos que un día su padre le dio para animarla y para que siguiera adelante en su carrera como doctora. Dice que estos consejos le ayudaron a enfrentar duros problemas durante su carrera de medicina. A pesar de venir de un hogar humilde, se esforzó mucho y en vez de justificarse y rendirse, se esforzó mucho más. La carta se la hizo su padre cuando ella estaba atravesando por un estrés muy grande en su carrera profesional. El padre, en vez de justificarla y compadecerse de ella, le animaba a seguir adelante y que se esforzara y que enfrentara las situaciones difíciles y que descansara en Dios, porque Dios siempre tendría los mejores planes para ella si ella se esforzaba y enfrentaba la situación. Dios le iba a dar lo que ella necesitaba y no lo que ella quería. Para enseñarle esta lección, le contó una historia acerca de una mariposa. Dice que un hombre encontró un capullo de mariposa y vio que la mariposa no podía salir por el pequeño agujero que tenía este nido. Entonces el hombre decidido tomó una cuchilla y cortó lo que apretaba a la mariposa y ésta pudo salir. Pero cuando salió lisiada y no podía volar porque Dios ha diseñado que el orificio por donde sale la mariposa de su capullo sea pequeño y angosto para que el líquido de su cuerpo se traslade hacia las alas y éstas puedan crecer y volar libremente. Este problema en realidad lo que estaba capacitando a la mariposa para volar. Esta hija escuchó a su padre en este momento de estrés y en vez de evitar los problemas los enfrentó y hoy en día es una doctora exitosa que sirve a Dios. La Biblia nos dice en Romanos 8:28 que todas las cosas ayudan para bien a los que aman a Dios. Si vives amargado, no culpes a los demás por esta amargura. Tú eres el que debe de resolver el problema. Jesús te dice, venid a mí todos los que están cansados y cargados, que yo os haré descansar. Si te sientes cansado, quizás decepcionado por la traición de alguna persona, Jesús te hace esta invitación. Ven a mí para que alcances descanso. No seas igual que el hombre que no supo reconocer que Jesús es el Salvador del mundo y estaba parado frente a él y le dio una respuesta equivocada. Y ahora, ¿qué le vas a decir tú a Jesús? ¿Qué le vas a responder a Jesús? Mira que no te pase igual que esta historia que escuché del pastor Adrian Rogers.
la de un muchacho que había sido condenado a muerte por sus delitos. Pero la madre de este muchacho valientemente fue hasta el gobernador del pueblo, llorando e implorando que no le quitara la vida a su hijo, que lo dejara en la cárcel por sus delitos, pero que conservara su vida. El hombre, que era un hombre justo, se conmovió por la petición de la madre y éste fue a ver al muchacho a la cárcel. El gobernador le dijo al carcelero que abriera la puerta y entró a la celda donde estaba el muchacho en un rincón llorando porque al otro día tenía que enfrentar su condena. El gobernador le preguntó cómo se llamaba y éste no respondió, ahogado en el dolor de su condena. El gobernador le volvió a preguntar cómo se sentía y si lo estaban atendiendo bien. Y el muchacho no respondió. Hizo una pregunta más y le preguntó si quería decir algo, pero el muchacho, ahogado en su dolor, no contestó. Triste por la indiferencia, salió de la cárcel sin obtener una petición del muchacho. En el momento llegó el carcelero y le preguntó que por qué no había hablado nada de lo que el gobernador le había preguntado, pero él respondió simplemente que él no conocía a aquel señor, a lo que el carcelero le respondió: ¿qué error has cometido? Ese hombre era el gobernador y era el que podía quitarte la pena de muerte. En ese momento el muchacho se lamentó y dijo: ¡ay!, respondió, si tan siquiera hubiera sabido que era él el gobernador y que él era el único que podía quitarme la pena de muerte. Pero ya era demasiado tarde. Amigo, hoy Jesús está delante de ti, diciéndote que te ama y no quiere que sufras el castigo eterno. ¿Y cuál va a ser tu respuesta? ¿Vas a decirle que tienes muchos problemas? ¿Que la gente de la iglesia son hipócritas y por eso no vas a la iglesia? La palabra de Dios enseña que la salvación es personal y solo tú puedes decidir recibir este regalo o no. Hoy te digo que aceptes esta invitación antes que sea demasiado tarde. Hoy es el día de salvación. Dile al Señor Jesús: te acepto como mi Salvador y Señor. Perdona mis pecados. Quiero desde este momento enfrentar los problemas contigo, Jesús. Si has hecho esta oración, ve a una iglesia donde se enseña la palabra de Dios para que sigas creciendo en la vida cristiana. Que Dios te bendiga. Bien, hermanos, este es su pastor, Joan Mora, y los esperamos en el siguiente programa de fin de semana, Esquirlas del Espíritu Santo, con la segunda parte de cómo crecer en medio de los problemas. Gracias por escuchar tu programa radial Esquirlas del Espíritu Santo. Estamos seguros que fuiste bendecido con esta palabra, que definitivamente una semilla ha quedado sembrada en tu corazón. Recuerda, este programa es un ministerio de la Primera Iglesia Cristiana en San Antonio, ubicados en el 1501 de la calle Guadalupe, y nuestro teléfono es el 210-913-1007. Si no tuvieras un lugar donde reunirte, ven y acompáñanos. Ahí estaremos a tu servicio. También contamos con nuestra escuela de música. Si usted desea que su hijo aprenda a tocar algún instrumento, le invitamos a que asista todo segundo sábado de cada mes en la misma dirección. Y si usted nos está escuchando desde Corpus Christi, nos puede visitar a la Iglesia Cristiana La Trinidad, localizada en el 2634 Tarleton Street y en el teléfono 361-765-0943. Y ahora comenzamos con Me cayó el 20. El tema de hoy es altamente reflexivo y lleva por nombre autoexamen. Pues bien, se dice que un autoexamen es la habilidad de examinarse a sí mismo. En otras palabras, en un examen de sí mismo, usted toma el papel de examinador y mira hacia su interior y se examina a sí mismo. El pensamiento o la reflexión surgen de la escritura bíblica situada en Gálatas 5, versículo 16, donde el escritor, que es el apóstol Pablo, dice lo siguiente: digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es en contra de la carne. Y estos dos se oponen entre sí
para que no hagáis lo que quisierais. En este pasaje, el objetivo de Pablo es que nos autoexaminemos para mantener un alto nivel de conciencia ética delante de Dios. Ahora, llevemos este mismo pensamiento hacia la vida práctica o la vida cotidiana. Seamos sinceros, ¿cuántas veces hemos tenido que llegar a nuestra cama, es decir, al momento de nuestro descanso, por la noche, cargados por el peso de una conciencia impura? Quizás acusados por alguna o algunas acciones que durante el día hicimos. Por ejemplo, Gálatas capítulo 5, versículo 19 dice: y manifiestas son las obras de la carne, que son pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto. Si somos sinceros, en ocasiones en las primeras tres que mencioné, fallamos, es decir, pleitos, o iras y celos. Ofendemos a nuestro prójimo fácilmente. Tenemos celos cuando alguien sobresale más que nosotros, o simplemente a veces tenemos ataques de ira durante el día contra nuestro prójimo. Y cuando llega la noche te sientes tan culpable, sientes el peso de una conciencia impura delante de Dios. Y a veces no sabes qué hacer, no sabes cómo orar, cómo comenzar a orar, si empezar a darle gracias a Dios porque está finalizando el día, o comenzar pidiendo perdón. Algunas veces te sientes indigno, ni tan siquiera puedes orar. El practicarse un autoexamen es precisamente esto, es una autoevaluación. Tú dices de ti mismo, esto y esto no estuvo bien en mi vida. Algunas veces podrías quizás engañarte tú mismo y presentar un sinnúmero de excusas. Por ejemplo, yo no tuve la culpa. O, bueno, Dios tiene que entender. O yo no lo ofendí, ¿por qué tengo que pedirle perdón? Quizás puedes pensar que eso es parte de la vida diaria. A través de esta reflexión te tengo muy buenas noticias. En Gálatas 5, en versículo 25 dice lo siguiente: si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. ¿Qué significa esto? Significa que tu vida necesita ser gobernada por alguien con mayor poder, mayor destreza y mayor conocimiento que tú. Gálatas lo menciona de esta manera: vivir por el Espíritu y andar también por el Espíritu. De esta manera yo te quiero invitar a leer un último pasaje acerca de esto. En 1 Corintios capítulo 11, versículo 31, dice así: si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. ¿Te das cuenta, estimado Radio Escucha o querido hermano que me estás escuchando en este momento? Autoexaminarte es una práctica de la vida cristiana. Creo firmemente que si diariamente lo practicamos, podríamos vivir con conciencias más limpias y corazones más sanos. Espero te haya caído el 20. Esto fue Me Cayó el 20 y yo soy tu hermano y amigo Juan Francisco. Bendiciones y nos vemos en la próxima edición. Gracias por escuchar tu programa radial Esquirlas del Espíritu Santo. Estamos seguros que fuiste bendecido con esta palabra, que definitivamente una semilla ha quedado sembrada en tu corazón. Recuerda, este programa es un ministerio de la Primera Iglesia Cristiana en San Antonio, ubicados en el 1501 de la calle Guadalupe, y nuestro teléfono es el 210-913-1007. Si no tuvieras un lugar donde reunirte, ven y acompáñanos. Ahí estaremos a tu servicio. También contamos con nuestra escuela de música. Si usted desea que su hijo aprenda a tocar algún instrumento, le invitamos a que asista todo segundo sábado de cada mes en la misma dirección. Y si usted nos está escuchando desde Corpus Christi, nos puede visitar a la Iglesia Cristiana La Trinidad, localizada en el 2634 Tarleton Street y en el teléfono 361-765-0943.
Si tienes la necesidad de remodelar tu casa, quisieras hacer tu negocio más atractivo, cambiar el color, DR Pérez Painting ofrece sus servicios profesionales. Comunícate al teléfono 210-784-6641. 210-784-6641. Llámanos para un estimado totalmente gratis.